Buenos días a todos. Comenzamos las sesiones de esta última mañana del seminario para hablar probablemente de uno de los temas más vivos de la reforma, en la medida en que va a afectar a una zona, a unos espacios en los que se produce pues, muchas de las actividades típicas, particulares también del litoral. Y para ello me acompaña el profesor don Juan Francisco, el profesor doctor don Juan Francisco Pérez Gálvez. Él es catedrático de la Universidad de Almería, fundamentalmente compañero, amigo, por una circunstancia aleatoria. Casi yo tuve la suerte de estar en su oposición cuando se examinó de profesor titular, simplemente porque en el sorteo, el bombo, quiso que eso fuera así. A partir de ahí, pues hemos estado colaborando juntos, fundamentalmente en estos últimos meses, precisamente en temas relativos al régimen del litoral, de protección del litoral. Y en relación a ello, a resultas de la reforma, el profesor Pérez Gálvez está dirigiendo, o ha dirigido, un libro colectivo que creo que va a ser un libro importante, de peso, no solo físico, que también lo tiene con sus 800 páginas, que está ahora mismo en proceso de edición sobre justamente la reforma de la Ley de Costas, donde hemos colaborado con gran satisfacción pues, unos cuantos profesores de Derecho Administrativo para abordar los temas que el profesor Pérez Gálvez nos proponía y que entiendo además son los punteros de la reforma. Un libro, por tanto, que calculamos que para septiembre estará ya en la calle. Una labor de coordinación, además, que ha sido fantástica. Nos ha coordinado perfectamente para tener en muy poco tiempo ese trabajo hecho y en la editorial, pues justamente cuando se estaba aprobando ya la ley. Bien, con esto, ya su currículum lo sabéis, del programa, viene en el programa simplemente destacar esa línea de investigación que en esta materia viene desarrollando desde hace muchos años. El profesor Pérez Gálvez no solo en materia de costa, también tiene muchos trabajos sobre puertos, sobre los servicios portuarios, un tema especialmente complicado, y a él agradecerle pues, su visita a Cádiz desde la otra punta, Andalucía. Hemos estado encantados de atenderle y, naturalmente, una satisfacción que esté aquí y que ahora, en estos momentos, podamos disponer de él para aprovechar este momento, no os digo nada, a los alumnos, para que hagáis todas las preguntas que estiméis oportunas, porque es el momento de aprovechar, como digo, para pues sacar todo lo que podamos de los ponentes, de estos expertos que han tenido pues, el gesto de aceptar la invitación para participar en este curso. Un segundo, cuestión logística, la evaluación. Ya me preguntan por ahí que si la evaluación, uno se puede meter en la evaluación sin que haya problemas. Sí. Cada pregunta, una vez que se pinche la respuesta que se cree acertada, no se ha confirmado. La confirmación viene cuando se pincha en el botón enviar. Hasta entonces no se confirma. Cada una de las respuestas se confirma de manera individualizada. Por tanto, podéis ir resolviendo de manera individualizada cada una de las preguntas e insisto, os podéis meter en la evaluación, mirarla, repasarla, verlas cuantas veces queráis, hasta que no deis al botón enviar, no se confirma esa respuesta. Lo digo porque me han preguntado muchos alumnos para que lo tengáis todo claro. Bien, pues sin más preámbulo doy paso al profesor Pérez Gálvez, al que nuevamente agradezco su participación en este seminario. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, el que tiene que dar las gracias, mostrar su agradecimiento, soy yo. Y voy a empezar, fíjense, como es lógico, por la profesora Zambonino. Lo dijo ayer el ponente que le tocó hablar a primera hora de la mañana. Lo cierto es que tienen ustedes una suerte extraordinaria porque es algo contrastado en la doctrina, que se trata de una de las expertas más consolidadas en este ámbito jurídico y, por tanto, vaya desde aquí no solo mi agradecimiento, sino también mi reconocimiento. Por tanto, lo dijo el ponente de ayer,
y lo digo también hoy yo. En segundo lugar, les voy a dar las gracias a ustedes. Tercer día de seminario, 9 de la mañana y con una puntualidad casi británica en esta tierra maravillosa, en Cádiz, pues estaban ustedes la inmensa mayoría aquí. Yo llegué pronto, llegué con la señorita que hay allí en aquella fila, llegábamos los dos a la vez esta mañana a primera hora, pero estaban ustedes y yo he felicitado también a la profesora Zambonino porque eso desde luego dignifica muchísimo a ustedes y a la propia directora, coordinadora y a la propia organización. En tercer lugar, vaya desde aquí también mi reconocimiento a una ciudad que yo personalmente no conocía, había estado en la provincia, lo he comentado con los compañeros, en Jerez, en Algeciras, etcétera, pero Cádiz capital, y tienen ustedes una ciudad que es preciosa. Por tanto, yo desde este momento ya haré además publicidad positiva porque tienen un casco histórico que es con una vida y con una calidad extraordinaria. Y desde este momento decirles también que, por favor, cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier duda, tienen ustedes que aprovechar la presencia de distintos profesores que vienen a hablar sectorialmente de esta materia, pues para plantear cualquier interrogante y aquellos compañeros, aquellos asistentes, aquellos alumnos que no son propiamente estudiantes, sino que tienen vida profesional, pues también, porque seguro que hay en las mesas de los despachos problemas, asuntos, cuestiones que son difíciles y es el momento sectorialmente de ir abordando cada una de esas dudas. Yo, de hecho, mi intervención en buena medida la voy a dar de pie también. Yo suelo dar, me van a permitir ustedes la licencia, me gusta hablar siempre de pie en atril, o en este caso pues me han facilitado un micrófono extraordinario y por tanto vayan interrumpiendo, vayan preguntando y vayan planteando todo aquello que les parezca conveniente. ¿Cómo voy a distribuir el tiempo que es escaso? Porque es una materia, si ustedes me lo permiten, que había suscitado, sin desmerecer al resto, una publicidad extraordinaria. Ustedes han podido leer en la prensa y ver en los medios de comunicación eso del ladrillazo en la costa española, es decir, esto de la servidumbre de protección no era ni más ni menos que una reforma, una modificación, que luego ha quedado sustancialmente descafeinada en el último trámite parlamentario en el Senado. Ahora les contaré el íter procedimental y cómo ha sucedido esto. Aún así supone una reforma de calado y además yo les voy a dar la interpretación no solo jurídica, sino también presumiblemente lógica de lo que puede suceder a continuación, porque parece que se queda a medio camino, pero realmente va a suponer un salto cualitativo y por tanto, como les digo, era una de esas cuestiones que había saltado a la prensa, a los medios de comunicación, a los ciudadanos, los grupos ecologistas, y si se hablaba del deslinde o si se hablaba de los nuevos conceptos del dominio público marítimo terrestre, o había salido el tema de las dunas, o el tema de las marismas, o el tema tal, esto de la servidumbre, esto del ladrillazo, esto de volver otra vez a construir a 20 metros de donde rompen las olas, pues es algo que evidentemente tenía una importancia extraordinaria. Yo pude asistir además ayer a la conferencia que hubo por la mañana, tuvo una calidad también extraordinaria. Felicito a la coordinadora porque lo cierto es que ha elegido muy bien los temas. Quizá no son ustedes conscientes de la dificultad y de la altísima calidad que tiene este seminario, por tanto cuentan con una posición, con una plataforma extraordinaria. Y yo, en primer lugar, les voy a dar algunos conceptos muy generales que tienen que ver con la situación de una zona un poquito más amplia que la servidumbre de protección, que es lo que tiene que ver con el litoral, para luego centrarnos fundamentalmente en el 90 y algo por ciento de mi intervención sobre el análisis jurídico de la servidumbre de protección. ¿Por qué les voy a hacer esta acotación previa? Miren ustedes, les voy a hacer esta acotación previa porque además en Andalucía tenemos pendiente de materialización el plan del corredor del litoral. Ya salió la disposición que lo planteaba, pero ahora se va a materializar, y se va a materializar además por los datos que tengo en este mes de septiembre, en este primer mes de vuelta. De hecho, en un seminario que organicé también en Almería, fíjense ustedes que la reforma de la ley de costas se aprueba el 9 de mayo, vuelta del Senado se aprueba en el Congreso, y el día 10 de mayo estábamos celebrando, fue casualidad porque lo teníamos planteado realmente antes, una de las ponentes era la doctora Zambonino como experta en la materia, y estábamos planteando el primer seminario que se celebraba en España sobre la reforma de la ley de costas, y el día 4 de octubre tenemos la segunda parte de ese seminario. Fíjense ustedes qué distancia entre el 10 de mayo y el 4 de octubre, porque hasta septiembre no era previsible que estuviese el plan del corredor del litoral, ya con la materialización, porque ha habido reuniones con los distintos municipios afectados para ir viendo cómo se podían encajar estas piezas y para tener un conocimiento también real y cierto de esta materia. Y lo que comentaba la profesora Zambonino es que posiblemente el primer libro que se publique en España sobre la reforma de la ley de costas pues va a ser el nuestro. He tenido la suerte, el honor de dirigirlo, porque todos son compañeros expertos y personas muy reconocidas, y sobre todo porque yo que he podido leer todos los trabajos tienen una calidad extraordinaria. Es decir, muchas veces se hacen las colaboraciones, por supuesto, con muy buena intención, pero a veces pues
por diversas razones no se materializa toda la enjundia jurídica que tienen las materias, y aquí puedo decir que todas han sido extraordinariamente relevantes. Por tanto, lo va a publicar la ley, por tanto, hemos enviado las correcciones de las pruebas, quiero decir, está en edición y va a estar editado a primeros de agosto, aunque no se va a comercializar hasta primeros de septiembre, porque la propia editorial del 5 al 25 de agosto está de vacaciones y me plantearon que en esas fechas, evidentemente, no tenía sentido por ser un mes estival y luego que a primeros de septiembre estará materializado, con lo cual la Universidad de Cádiz aparecerá también. ¿Qué cuestiones les voy a plantear yo? ¿Por qué me interesa, y con su permiso me levanto y vamos a ir viendo, por qué me interesa que veamos algunas cuestiones previas? Pues miren ustedes, estas cuestiones previas tienen que ver con lo siguiente. Cuando hablamos de la servidumbre de protección, y ahora explicaremos exactamente en qué consiste, incluso para los alumnos dejaremos muy clara cuál es la referencia. A mí me pidieron una pregunta, pues para que tengamos muy claro cuál es el contenido y cómo hay que resolverla. Fíjense ustedes que hablamos de la servidumbre de protección, es decir, de una zona que ha oscilado tradicionalmente 100 metros posteriores a donde rompen las olas, etcétera, pero hay una superficie, no solo esta, que tiene un interés estratégico en toda la zona. Piensen ustedes que estamos en una provincia costera como Cádiz, yo pertenezco a otra provincia costera como Almería, y la expresión litoral es, desde el punto de vista jurídico, mucho más amplio que lo que es propiamente costa. Por tanto, esta es una exigencia. Sin embargo, fíjense que no queda muy bien delimitado, Es decir, va más allá de lo que tiene que ver con la raya costera. Hay una parte marítima, en lo que es el litoral, y hay una parte de tierra. Por tanto, es una zona muy amplia y una zona muy codiciada. Ahora daremos algunos datos económicos, porque la vida siempre va por delante del derecho. Y en las normas jurídicas, incluida esta reforma de la servidumbre de protección, tiene un alto componente de... Pues no sé si mejor me siento porque me parece que esto hace ruido y no van a escucharlo ustedes bien. Tiene un alto componente de especulación económica, si me permiten el término. Por tanto, es una zona amplia. Fíjense ustedes que en la exposición de motivos de la Ley de Costa se habla de la orla litoral de una anchura, sobre esto no hay tampoco una gran concreción, de unos 5 kilómetros aproximadamente, significaría el 7% de nuestro territorio. Fíjense ustedes que a principios del siglo XX había aproximadamente un 12% de la población, pero en la actualidad, esto lo decía la exposición de motivos, vean ustedes que va entrecomillado, con lo cual yo reproduzco ahí literalmente, decía esta ley que alrededor del 35%, esta cifra es hoy superior, ahora lo veremos, pero sobre todo en épocas turísticas, en zonas que tienen una gran incidencia, Cádiz, la provincia de Cádiz es un buen ejemplo, llegamos a superar en determinadas épocas el 82%. Por tanto, vean ustedes que esto es muy relevante. Y además se ha ido produciendo un trasvase, un proceso de traslado de población desde las zonas del interior a la zona litoral. Y por tanto tenemos pues, que hoy algo más incluso del 40% de la costa está ya urbanizada o tiene la calificación de urbanizable, un 7% está dedicada a instalaciones portuarias, un 3% a actividades industriales, un 8% a uso agrícola y un 42% aproximadamente no tiene un uso claramente definido o un uso que podamos considerar irreversible. Y a esta situación se llega en general sin una gran coordinación. De hecho, España se ha caracterizado, esto lo han dicho compañeros y autores muy reputados, por, de alguna manera, una gran depredación de todo lo que tiene que ver con el entorno costero. Un entorno que, si se deteriora de modo irreversible, no tenemos vuelta atrás. Por tanto, es importante pensar y hacer lo correcto, porque evidentemente si no nos podemos llevar o podemos tener una situación irreversible y no se tienen en cuenta el valor tampoco social. Se admite por la mayor parte de la doctrina, fíjense ustedes que el ponente de ayer hablaba de 10.000 kilómetros, las fuentes son distintas. Básicamente la longitud costera son unos 7.883, ahí tienen la parte peninsular y la parte insular, con una configuración física, climática y ecológica extraordinariamente variada. Y en cuanto a la tipología, estos son datos muy generales, predominan las costas acantiladas, más de la mitad de la franja litoral, playas, un 25% aproximadamente, costa baja, un 16% y obras artificiales, un 7,6%. Cuando intento perfilar este concepto del litoral, es decir, una franja de terreno más amplia, donde se va a concentrar más del 40% de la población, en época estival más del 80 o del 85% de la población, donde hay un inmenso movimiento económico,
debo hacer referencia al menos a 3 cuestiones que me parecen importantes. La primera, que para el estudio del litoral hacen falta varias disciplinas. Miren ustedes, en el siglo XXI no solo estamos para abordar una materia los juristas, que por supuesto también está la geografía, la topografía, la economía, la demografía, etcétera. Por tanto, es necesario un grupo interdisciplinar. En segundo lugar, que el litoral es un sistema. Y cuando digo que es un sistema, es que si yo hago paseos marítimos, elimino dunas, construyo muy cerca de la playa, etcétera, estoy eliminando posibilidades de regeneración de la costa, es decir, estamos creando un monstruo con pies de barro, porque en España aproximadamente dedicamos al año, ahora mismo en época de crisis económica, más de 800 millones de euros a regenerar playas, es decir, dragas que sacan del fondo del mar para que en determinadas zonas, eso es un desastre económico y un desastre ecológico, eso no tiene mucha lógica, se vea como se vea, y por tanto son cuestiones que tenemos que pensar y ver, porque el litoral es un sistema y además hay que generar unas determinaciones jurídicas. Ahí sí que podemos echar una mano los profesores, los profesionales de esta materia, porque hay determinaciones o normas de distintas comunidades autónomas que llaman litoral a una cosa, costa otra, raya costera otra, zona marítimo-terrestre otra, dominio público marítimo-terrestre, y lo ves constatado en determinados preceptos, en determinados artículos. Un ejemplo de todo esto es una magnífica sentencia del Constitucional, la que analizó la Ley de Costas, la 149/1991, a cuenta de la delimitación competencial sobre la ordenación del territorio y la ordenación del litoral. Un pequeño apartado, un pequeño inciso que yo les quiero hacer es sobre la destrucción del litoral, porque, miren ustedes, el litoral es un espacio dinámico, eso se lo he dicho, se vende la idea de los desarrollos, tengan ustedes en cuenta que estamos, por ejemplo, aquí en el sur, en Andalucía, salud, por ahí hay alguien estornudando, Almería, Cádiz, donde tenemos unas cifras de desempleo extraordinariamente altas, los municipios creen haber encontrado con todo el tema de la construcción, de la burbuja, el maná prometido, y sin embargo las cosas son bastante más complicadas, y todo esto tuvo su punto álgido en el año 2007, cuando los ayuntamientos habían aprobado ese año en todo el país la construcción de más de 3 millones de nuevas viviendas en las costas españolas, y la financiación de los municipios y el desarrollo urbanístico estaban ligados fundamentalmente a este modelo que desde luego hoy está periclitado. Hay un informe sectorial que ustedes pueden consultar, que es bastante relevante, se llama Destrucción a toda costa, que los datos que da, tomados con mucha prudencia, por tanto no voy a hacer aquí un seco en ningún sentido, evidencian una serie de parámetros que arrojan luz. Miren ustedes algunos de estos parámetros. El 44% de la población española vive en municipios costeros que apenas representan el 7% del territorio. En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a 8 campos de fútbol al día. En algunas comunidades autónomas, más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables, y casi el 25% del litoral es costa artificial. En la actualidad hay en España, fíjense ustedes, todavía en época de crisis profunda, suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Entre 2000 y 2010, la urbanización en España aumentó un 25,4% y la población un 5%. Recuerden ustedes aquello que aquí éramos más listos que nadie porque construíamos más casas que en Francia, que en Italia y que en Alemania juntos anualmente, y luego así nos ha ido. En 2007, los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3 millones de nuevas viviendas. La construcción robaba al litoral el equivalente a 3 campos de fútbol al día en el año 2007. En 2008 había en España más de 2 millones de viviendas vacías. En ese mismo año España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003 y 2007 se llegó a triplicar esa cifra. Fíjense ustedes datos sobre corrupción. En 2005 España se encontraba en el puesto 23 de un ranking elaborado por una ONG, Transparencia Internacional. En 2006, ahí tienen ustedes el dato, cuántos billetes de 500 euros, la cuarta parte de todos los emitidos por el Banco Central Europeo. Y otro dato curioso, 7 de cada 10 alcaldes acusados de corrupción fueron elegidos en las elecciones municipales de 2007, repitieron. En la actualidad es un dato que aparecía en la versión digital del Mundo, el 27 de abril del 2013, se están enjuiciando en España 1.661 casos de corrupción, 541 en Andalucía. Sin duda, estos datos
reflejan una realidad, vamos a hablar de la servidumbre de protección, que tiene que hacernos pensar sobre qué hemos hecho hasta ahora y cómo podemos seguir haciendo las cosas de cara al futuro. Y sobre todo hay que huir de una filosofía de desarrollo que no sea sostenible. Con eso no se trata de ser ecologista a ultranza, ni mucho menos. Los medios naturales que tenemos hay que emplearlos, pero hay que emplearlos con cabeza, hay que emplearlos con inteligencia y hay que emplearlos con una visión no solo de presente, sino también de futuro. Hay unas declaraciones en un artículo, no declaraciones, artículo de un director general de Costas que decía, lo tienen ustedes ahí: cuando llegué a la Dirección General de Costas no entendía como una ley razonablemente buena y protectora del litoral se había podido llegar a esta situación, como tampoco entendía por qué tal dirección, en contra de lo que consideraba su lógica orientación protectora de los ecosistemas costeros, se había enmarcado tradicionalmente en un Ministerio de Obras Públicas. Pronto lo entendí al encontrarme todo su presupuesto y el de años futuros comprometido en paseos marítimos, farolas, regeneraciones efímeras de playa, en definitiva, transformaciones artificiales de la naturaleza. Y seguí entendiéndolo cuando comprobé que el 90% de las solicitudes que se recibían, tanto de particulares como de los representantes de las distintas instituciones públicas, se referían a más de lo mismo: puertos y más puertos, urbanizaciones, carreteras, dragados del fondo marino, polígonos industriales, paralización de los deslindes y desafectaciones del dominio público marítimo terrestre o concesiones para los usos más peregrinos y contrarios a su debida protección. No nos resignemos, somos muchos más los que queremos un mar rico que apoderarnos de su riqueza, los que preferimos un mar limpio que intoxicado y un mar de libertad para que todos los seres que lo habitan que un mar encadenado. Aquí hay un factor fundamental. Miren ustedes, está muy bien la ley de costas del año 88, la reforma que hemos tenido ahora, como todo, tiene luces y sombras. Quizá hay que pensar sobre todo en un dato que me parece relevante, y ustedes en la universidad son un buen ejemplo: el tema para trasladar, el tema de la educación de la población, de la conciencia de que son unos bienes escasos y vulnerables. Y esto hay que tenerlo presente cuando se legisla, cuando se regulan materias como la servidumbre de protección. Fíjense ustedes que además hay una interrelación muy amplia entre economía sostenible, derecho y desarrollo local, pero hay ejemplos representativos de que algunas cosas no marchan bien. El primero he puesto un caso de mi tierra, el caso del Hotel Algarrobico, un mamotreto de más de 21 plantas de cemento muy próximo a la ribera del mar, y que fue construido con la connivencia de todas las administraciones, local, autonómica y estatal, aún coincidiendo colores distintos. Quiero decir, esto indica que presumiblemente, presuntamente, dado que me están grabando, el dinero llega a todos sitios, porque no tiene mucha lógica. El tema de Eurovegas lo pongo ahí porque se proyectaba en el delta del Llobregat, ya saben ustedes que era una de las localizaciones que finalmente va a Madrid, y el tema de Valdevaquero. Y son el principio, pongo ahí, de lo que hemos hecho y pregunto, ¿y queremos seguir haciendo? Bueno, la historia de las costas españolas se han caracterizado, lo he dicho antes, por un proceso de apropiación, de desarrollo urbanístico sin medir las consecuencias que se derivan de este proceso, ¿de acuerdo? Esta es una afirmación compartida y que lleva a pensar si efectivamente este modelo es sostenible y, sobre todo, qué coste tiene, porque muchas veces no evidenciamos que el realizar construcciones en zona de servidumbre de protección puede ser interesante, puede generar un beneficio para la colectividad, perfecto, pero en otras ocasiones no es así. Ese beneficio es muy localizado y, sin embargo, deja empantanada una zona muy amplia, con lo cual hay que ver en cada situación cómo se puede desarrollar esto. Lo cierto es que la Ley de Costas del año 88, que se reforma ahora, es un intento por restaurar en la medida de lo posible esos excesos cometidos. Pero fíjense que la ley se aprueba ahora, en el 2013, pero ahí no voy a detenerme mucho. El íter procedimental para modificar la Ley de Costas no se inicia ahora. La Ley de Costas estaba siendo sistemáticamente abordada, dinamitada, con intentos de modificaciones parciales. Por tanto, ahora se ha culminado un proceso largo que se venía gestando hace más de 10 años. Es decir, ahí tienen ustedes, yo no lo voy a leer, pero sí me encargué de recopilar para que tuvieran toda la información sobre qué apartados, qué aspectos, en qué leyes sectoriales, en qué fechas, con qué pretensión se había intentado, se había modificado parcialmente el contenido de esta ley. Y es verdad que ahora es la reforma definitiva, pero ya había aspectos puntuales, los tienen ahí, que habían sido objeto de modificación. Yo aquí no me voy a detener mucho sobre la reforma de la Ley de Costas. En este seminario, que ya hoy estamos terminando, saben ustedes que se han abordado buena parte de los puntos fundamentales.
Saben ustedes que hay una serie de núcleos amnistiados, que es una de las cuestiones que se reformaba. El tema de Formentera, ayer con el del Linde lo pudimos ver, y además decía el ponente que, bueno, ¿cómo se justifica esto de Formentera, bien o mal? Pero es que las Islas Canarias tienen la misma configuración. Buena parte de la costa del Levante tiene la misma configuración geomorfológica, con lo cual, si usted adopta una medida, yo no entro si buena o mala para Formentera, oiga, o una de dos, o en virtud del principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica lo aplica a los demás, o dígame usted cómo justifica entonces excepcionalmente. Aquí se dio ayer el nombre de un ex responsable político y hotelero importante de esa zona. Son cosas que nos cuesta tal. El tema de las concesiones, es decir, el tema se aumenta, bueno, se ha abordado aquí, son temas llamativos, es decir, bueno, pasamos a 100 y algo de años, sumando a la concesión primera, más esta que se puede otorgar ahora, y además en su día, dentro de 100 años, cuando llegue, o dentro de 80, o dentro de tal, lo que quede pendiente, más estos 75, seguramente se puede volver a ampliar el plazo. Bueno, pues eso es algo que hay que valorar. El tema de la venta de viviendas, estos concesionarios, el tema de la reducción de servidumbre de protección, que es donde yo me voy a centrar, y además haré una referencia a los núcleos rurales de Galicia y de Canarias, que son las dos referencias, el tema de más industria en la costa para dar salida. Ojo, lo ha hecho este gobierno y lo hizo también el anterior, no es un tema solo de aquí ha habido, yo cuando he planteado la diapositiva anterior todas esas reformas, he dicho que casi todos, con mayor o menor interés, con mayor o menor profundidad, han abordado un poco esta materia, por tanto no es nada nuevo. El tema de la cláusula antialgarrobico, esto generaba un problema sobre si el Gobierno en este espacio realmente incidía en el tema de la autonomía local, por tanto, si evidentemente los ayuntamientos quedaban excesivamente subordinados a esta materia, y había que ver también, hoy no está el señor de la demarcación de costa, el técnico, pero si la lejanía del Ministerio y las distintas jefaturas provinciales de costas propiciaban, o los medios técnicos, que éstas pudieran realmente hacer frente a la constatación y a la respuesta legal frente a estas situaciones. El tema del dominio público, sobre todo con el tema de las dunas artificiales y las dunas muertas, que era una materia también relevante. El tema de los deslinders, lo vieron ustedes ayer. El tema registral, del registro de la propiedad, que supone una avalancha de inscripciones y anotaciones registrales extraordinarias. El tema de las salinas y la acuicultura. Ayer se hizo una pregunta muy interesante, la hizo, me parece, el compañero, sobre qué pasa con las salinas. Hay que hacer nuevos deslinders ya, pero es que es algo que nos está llamando la atención, porque además esas salinas, las de Torrevieja, etcétera, tienen nombre y apellidos muy localizados. Por tanto, las leyes deben huir de respuestas ad hoc para una persona con nombre y apellidos o por una empresa determinada, porque lo que deben buscar, evidentemente, es el interés general, la propuesta de un gobierno, el que sea, del color que sea, con la propuesta que quiera, pero con un ámbito de generalidad que en alguna, parcialmente en alguna de estas reformas, puede ser cuestionada porque se corresponde muy bien la solución que se adopta con intereses muy localizados, y además son zonas consolidadas del dominio público que, tenían. El tema de los chiringuitos, esto sí parece razonable que recibieran una autorización cada 4 años, ha generado en Andalucía tal, el tema de las diferentes playas, el tema de los paseos marítimos y la ribera del mar, luego lo veremos también con las servidumbres de protección, por los efectos que tiene la modificación de la servidumbre de protección, pero tiene también. Entonces, yo voy a pasar ahora, para que ustedes puedan verlo, a la parte específica que tiene que ver con la servidumbre de protección, y vamos a ir planteando después de esta presentación general. Miren ustedes, yo quería enmarcar en esta charla, en este diálogo, en esta presentación de una cuestión que ha sido muy controvertida, quería hacerles esta presentación preliminar, porque todo lo que vamos a ver de la servidumbre de protección no se entiende muy bien, no tiene mucho sentido analizar la reforma si no se verifica, en primer lugar, el gran interés económico que hay sobre la zona más próxima a la costa, fundamentalmente porque responde a iniciativas inmobiliarias, a iniciativas de construcción, y en segundo lugar, que se trata de una franja vulnerable donde se concentra una gran cantidad de población y donde los ayuntamientos intentan obtener los máximos réditos posibles, que en muchas ocasiones, en algunas sí, en otras no, pero en muchas ocasiones no se corresponden con ese interés general. Entonces, yo les voy a ir planteando ahora algunas cuestiones que tienen que ver con esta materia. Miren ustedes, el régimen jurídico de la servidumbre de protección se establece en la Ley de Costas, en diversos preceptos legales. Y entre esas determinaciones dice que recae sobre una zona de 100 metros, medida a tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y la extensión de esta zona puede ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros,
cuando sea necesario para asegurar la efectividad de esa servidumbre en atención a las peculiaridades del tramo de que se trate. Eso no es ni más ni menos que el contenido del artículo 23 de la Ley de Costas que tienen ustedes ahí. Los usos permitidos en esa servidumbre de protección están sujetos, ahora lo veremos, los títulos competenciales ayer se habló del 149.1.23, pero hay que citar también el 149.1.1, el principio de igualdad de todos los ciudadanos en cualquier parte de la costa española, ahora lo veremos, porque tiene implicaciones jurídicas. Y, como digo, los usos permitidos están sujetos a la autorización de la Administración General del Estado y hay una serie de usos prohibidos, que los veremos más adelante, que vienen determinados en el artículo 25. Fíjense ustedes que estas referencias, si tienen un pleito, un asunto, el 22, el 23, el 24 y el 25, son referencias ineludibles para ver las dimensiones, qué actividades son permitidas y cómo, y qué actividades, evidentemente, son prohibidas. Por tanto, hay un complemento ahí en el artículo 26 que tiene que ver con los títulos habilitantes que posibilitan estas autorizaciones. Bueno, y es relevante la existencia de esta determinación legal porque la presión urbanística, la presión económica, especialmente en sectores como el turístico, se había volcado en España al logro de un beneficio rápido, ¿de acuerdo?, que propiciaba una construcción masiva en esta zona de servidumbre de protección, y el proceso privatizador seguido de especulación en la costa, era el punto de partida que intentó atajar la ley de 1988. Esta reforma no podemos enjuiciarla en materia de servidumbre de protección sin tener en cuenta qué situación se encontraba la costa española, que intentaba abordar la ley del 88, que además tuvo un referente anterior a finales de los años 60 y que hubo intentos serios de parar ese deterioro, porque piensen ustedes que España es un país turístico, piensen ustedes que España es un país con una costa formidable desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, y por tanto los problemas que insistentemente se van planteando de nuevo, se presentan de nuevo, no es que aparezcan ahora por primera vez, sino que tenían un origen evidentemente muy antiguo, y lo único es que esa ley, la Ley de Costas, dejó algunas cuestiones pendientes en esas transitorias para resolverlas posteriormente. Yo pongo ahí que su puesta en práctica gozó de un éxito relativo, y todo ello en un contexto de preservación que, de alguna manera, la jurisprudencia ha avalado. Por tanto, esto es una referencia. La voluntad de la Administración urbanística es fundamental para dejar sin efecto o para propiciar la aplicación efectiva de cambios legales. Fíjense ustedes lo importante que son los ayuntamientos. Vamos a hablar de servidumbre de protección y estamos hablando de planeamiento. Pero lo cierto es que si contamos con el boicot de los ayuntamientos o no contamos con el apoyo de los ayuntamientos, nos podemos encontrar con situaciones extraordinariamente complicadas. Miren, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 88, para que entiendan ustedes lo que van a hacer los ayuntamientos ahora, con la modificación, con la nueva regulación de la servidumbre de protección, sucedió lo siguiente. La Ley de Costas tuvo una incidencia real de primera magnitud, incluso desde antes de su promulgación, y algunas de sus disposiciones suscitaron un rechazo frontal en muchos municipios costeros que se propusieron evitar su aplicación mediante una política de hechos consumados. Intentaban aprobar planes parciales, intentaban dejar cerrada la urbanización de la costa para que la entrada en vigor de esa ley de 1988 no le afectara bajo ningún punto de vista y de ese modo dejar sin efecto esas previsiones legales. Y así ocurrió en particular con la prohibición de servidumbres residenciales en la zona de servidumbre de protección, y el objetivo de declararlo era situarla a 20 metros de la ribera del mar y no a los 100 metros provistos. Miren ustedes, hay una diferencia en este libro que se está editando ahora. Tenemos dos colaboraciones de profesores extranjeros, una del profesor René Ostiou, de Francia, catedrático de Nantes, y otra de un miembro del Consejo de Estado, catedrático también en Iberoamérica, el profesor Santofimio. En Francia y en otros países de nuestro entorno europeo que no tienen una costa tan impresionante como la nuestra, el grado de protección, el grado de limitación es muy superior. Para saber si uno está bien, mal o regular, lo que tiene que hacer básicamente es comparar con otros. En Francia la costa sur sí, pero la norte que no atrae el turismo como lo puede atraer, es que aquí en España, aquí el problema es el dinero, y los ayuntamientos cuando vieron la puerta abierta de financiarse a través de sus terrenos y las recalificaciones, claro, España, el turismo de España, ¿qué es lo que vende? Sol y playas. Al principio se vendían playas naturales, playas, y ahora la gente viene, no quieren playas naturales, quieren playas con servicios, quieren playas que tengan servicios de restaurantes, de discotecas, de diversión, y eso es lo que vende.
un ayuntamiento como usted dice que es de Almería, ¿no? En Almería Sí, sí. supongo que se habrán degradado también muchos ayuntamientos como aquí en Cádiz. Claro. Pequeños pueblecitos que eran pesqueros, que tenían unas playas maravillosas y que con el boom de la construcción, pues ahora ni los propios habitantes autóctonos de ahí soportan un verano porque no se triplica, sino se multiplica la población, ruido, molestias. Ya el turismo no es un turismo de calidad, sino un turismo de masa que hay que aguantar botellones, hay que aguantar un montón de cosas, aparcamientos, malos olores, porque si hay a lo mejor un problema de recogida de basura ya se agranda, el ayuntamiento no da abasto para prestar los servicios de retirada de residuos. Mire, yo le voy a contestar ahora, o no le voy a contestar, vamos a contrastar un poco más esa referencia, pero yo les hago una reflexión inicial. Miren ustedes, la servidumbre de protección, el nuevo régimen jurídico de la servidumbre de protección que vamos a ver, intenta básicamente dos cosas, esta reforma. En primer lugar, salvar la situación de muchas viviendas, de núcleos de población, de construcciones, en definitiva, que se podrían ver afectados por las transitorias momentos de la ley del año 88 y que por tanto, sus titulares podían ver peligrar la efectividad de esas construcciones. Y, en segundo lugar, tiene que ver también con la propuesta, lo vamos a desglosar ahora, con las referencias legales y jurisprudenciales, por tanto, ahora le voy a avanzar más sobre eso, de qué modelo queremos. Y cuando digo el modelo, es que tiene sentido que nosotros, y es una pregunta que lanzo y que al final yo voy a contestar también, hagamos construcciones a 20 metros del mar. ¿Podemos tener el mismo turismo de calidad o sin calidad, con botellón o sin botellón, retranqueando esas construcciones para tenerlas en vez de a 20 metros, a 100 metros? Es decir, ¿qué nos interesa más económicamente, turísticamente y medioambientalmente? Porque mire usted, en algunas de esas playas maravillosas que yo puedo tener, por ejemplo, en mi provincia, que la conozco bastante mejor, donde tenemos construcciones muy próximas a la costa, y en algunos casos no hablo de núcleos tradicionales pesqueros que estaban ubicados perfectamente, quiero decir, afectados o no por esa servidumbre, realmente estamos teniendo un costo adicional muy alto, económico. Le hablo de lo que nos cuesta los impuestos de todos los ciudadanos para un modelo que es el mismo modelo si retranqueo 80 metros más atrás. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es más, la costa, cuando se ven las imágenes, hay algunas imágenes que tomaron los americanos en el año 50 y tantos, los vuelos aéreos de los americanos en toda la costa española, que sirvieron un poco de base en la cartografía. Y cuando vemos zonas, o la Manga del Mar Menor, ni siquiera me voy a Andalucía, o me voy a o Málaga, o Estepona, etcétera, y vemos un poco cómo estaba, cómo está, y el coste que eso tiene, el coste para mantener esas playas, etcétera. Nosotros tenemos que pensar si el verdadero desarrollo económico de esos municipios, si la regulación urbanística a la que vamos a ir ahora, qué requisitos se piden de esos municipios, es la más inteligente o no. Porque el que un ayuntamiento cobre las tasas por una construcción a 20 o 25 metros de la costa y eso nos genere a todos luego una cantidad de dinero extraordinaria para ir regenerando continuamente, anualmente, que luego vienen además los auténticos vendavales que tenemos, las auténticas situaciones, y se come absolutamente, o esas infraestructuras mal hechas en la costa que permiten que en uno de los lados se vaya generando más arena, más depósito, y en el otro perdamos totalmente, con lo cual... Entonces, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, yo le voy a contestar ahora un poco más adelante, porque lo que usted me plantea es muy razonable, pero tenemos que pensar desde el punto de vista colectivo, primero, qué arbitra la reforma de la Ley de Costas en este ámbito, y en segundo lugar, cuestionar si efectivamente esa regulación es la que presumiblemente puede ser o no más acorde con estas cuestiones. Yo le voy a pedir que ahora después me plantee de nuevo, porque quiero avanzar un poco para que veamos al menos cuál es el régimen jurídico que se diseña y qué características tiene. Yo aquí simplemente lo que les estaba diciendo es una cosa muy evidente. Si con la entrada en vigor de la ley del año 88 se instaba a los ayuntamientos a que con posterioridad a la entrada en vigor revisaran el planeamiento, casi ninguno lo ha hecho. Y ahora, con la reforma de la Ley de Costas del 2013, va a suceder todo lo contrario. Por tanto, constata la afirmación que hacía el compañero. Los ayuntamientos se mueven en base a un principio. Más desarrollo urbanístico, más viviendas, más poblaciones, más construcción. No le hablo de los servicios, porque los servicios son compatibles. Si lo que necesitamos precisamente es que... Del tipo de servicio, pero... Un ayuntamiento que tenga una población autóctona 8 meses al año de 3.000, 4.000 y después haga urbanizaciones, que estamos hablando que son urbanizaciones de segunda vivienda. Sí, sí, mayoritariamente en la costa es así. Eso le supone a los ayuntamientos unos gastos desmesurados de mantenimiento de prácticamente, y
más aquí en esta zona, que está construido a lo ancho, no a lo alto, sino que aquí la gente quería su chaletcito, su unifamiliar o su vapareada con su jardín, piscinita y a 20 metros de la playa. Estos son unos costes de mantenimiento de servicios, de saneamiento, de recogida de residuos, de seguridad, que hay ayuntamientos que con 3.000 habitantes no se lo pueden permitir. Mire, hay un libro que se va a publicar porque lo he mandado a una editorial, sobre el coste municipal, es decir, sobre la tipología del planeamiento y el coste que eso tiene para los respectivos ayuntamientos. Va a ser la primera obra que se publique en España. La ha hecho además un ingeniero que es responsable de urbanismo en una capital, no les voy a dar ahora mismo más datos, está recién remitida, con mi recomendación, por tanto, eso es algo que tenemos que tener presente. Vamos a seguir viendo cómo va la regulación. Por tanto, antes del 88, cuando va a entrar en vigor la ley, nos encontramos con esta situación. La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, lo que establece la disposición transitoria primera es lo siguiente. Y aquí empezamos a entrar ya en materia específica sobre qué dice la nueva ley y cómo lo va a ir regulando. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley de Costas. Es decir, esto es para aplicar una disposición transitoria que tiene un carácter temporal de la Ley del 88. En el plazo de 2 años, desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley del 88 de la Ley de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano, pero que en ese momento reunieran algunos de los siguientes requisitos. Por tanto, ¿cómo aplicamos la reforma? Esa disposición transitoria 3, apartado 3 de la Ley del 88. Pues lo que dice es lo siguiente: oiga, aquello que no tenga la condición de suelo urbano, pero que en ese momento reúna algunas de las siguientes condiciones, vamos a ver qué hacemos. Un primer problema que tenemos es cómo nos remontamos a la situación real que tenían esas zonas en el año 88. Estamos en el 2013. Vamos a ver qué requisitos. Ahora hablaremos más de estas cuestiones. En municipios con planeamiento, los terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, y estuvieran consolidados por la edificación en al menos 1/3 de su superficie. Es decir, en municipios que tuvieran planeamiento, que tienen estos 4 servicios y que además están consolidados en 1/3 de la superficie, ya tendrían una condición que les permitiría asimilar a esa situación de suelo urbano. O bien, si carecen de alguno de los requisitos que estamos citando aquí, que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en 2/3 partes de conformidad con la ordenación de aplicación. Esto en municipios con planeamiento. O están los servicios y hay una consolidación en 1/3, o bien, careciendo de algunos de estos servicios, están consolidados en 2/3 partes. En municipios sin planeamiento, los terrenos que cuenten con algunos de estos servicios son los mismos que he citado antes: acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, y estuvieran consolidados por la edificación en al menos 1/3 de su superficie, o bien, si carecen de algunos de estos requisitos, que estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad. Es decir, si carecen de los servicios con planeamiento, sin planeamiento, con el grado de consolidación que determina aquí, estos los podríamos englobar dentro de esa nueva regulación para hacer que tuvieran la calificación de suelo urbano. Esta disposición se aplicará, estamos todavía en esta disposición transitoria primera de la ley que determina cómo se aplica la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley de Costas. Todo el régimen jurídico de las transitorias de la Ley de Costas siempre es complejo. Lo fue en la Ley del 88, que era complicado, y también lo es parcialmente en la regulación de esta ley actual. Dice: esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas delimitados por el planeamiento y, en defecto de este, serán delimitados por la Administración urbanística competente, es decir, municipios con planeamiento o municipios sin planeamiento, en ambos casos, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá Salud pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo terrestre. Lógicamente, ayer salió con el tema del deslinde y salieron ahí algunas cuestiones sobre las implicaciones de ordenación del territorio y urbanismo.
El Ministerio no puede pronunciarse sobre los planes generales de ordenación urbana, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo es competencia autonómica o municipal, pero los títulos competenciales que permiten al Ministerio hacer lo que plantea esta norma son el 149.123 y el 149.111, porque hay sentencia del Constitucional, la sentencia que hemos citado antes, la que resolvió todos los dilemas de la Ley de Costas, que dice, oiga, el Estado tiene título competencial más que suficiente para vigilar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y para vigilar todo lo que tiene que ver con la aplicación del principio de igualdad de todos los ciudadanos en la costa española. Por tanto, ahí tienen ustedes una referencia importante para entender por qué, efectivamente, es más, ayer salió el tema de los informes, no se citaron los artículos, era el 112 y el 117, y qué consecuencias pueden tener esos informes. Y el compañero además hizo una pregunta sobre si debían ser las comunidades autónomas o no, o planteaba al contrario, si debería ser el Gobierno central. Yo además, frente a mi compañero, al profesor Villar, que ayer planteaba la conveniencia o la posibilidad de que las comunidades autónomas ostentaran competencia de ejecución sobre esta materia, yo en este sentido pienso de modo divergente a este compañero. A mí me parece que es el Ministerio el que de alguna manera tiene que tener la capacidad, la tiene desde el punto de vista jurídico, pero debe seguir siendo así para hacer una aplicación homogénea. ¿De acuerdo? Y sobre todo, ayer se hablaba de los procedimientos de deslinde, también con la servidumbre de protección, donde hay muchas cuestiones puntuales que conviene marcar unos criterios generales que deben estar centralizados y eso genera una seguridad jurídica adicional. Este informe, es decir, que el Ministerio se va a pronunciar sobre esas propuestas en municipios con planeamiento o en municipios sin planeamiento, siempre que se acredite que se cumplen estas condiciones en la fecha de entrada en vigor de la ley del año 88. Este informe deberá emitirse en el plazo de 18 meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística y en caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable. Si yo les decía antes, lo veíamos en una diapositiva, que con la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 88 los municipios lo que intentaron fue acelerar el planeamiento para que se catalogara como urbano y poder tener una servidumbre de protección lo más pequeña posible y no lo hicieron porque si tenían que adaptar después el planeamiento suponía la servidumbre de 100 metros, ahora va a suceder todo lo contrario. Ahora no va a haber municipio costero que no plantee esta posibilidad y que de alguna manera acredite con informes, con realidades fácticas de todos los puntos de vista, oiga, que esto era urbano, que esto en el año 88. Vamos a tener algunas circunstancias porque ya ha habido resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que determinan que algunas de estas operaciones no eran viables. Pero incluso en esos mismos casos, presumiblemente, esos mismos ayuntamientos van a poder y van a intentar hacer una nueva propuesta para saltar de alguna manera todo lo que se determinó con anterioridad. Además, fíjense ustedes, las administraciones urbanísticas que ya hubiesen delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos áreas a que se refiere ese apartado primero, es decir, a los que tienen esos 4 servicios y la consolidación a lo que me refería, deberán solicitar al Ministerio el informe previsto en el apartado anterior, este mismo informe, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Luego hay otra posibilidad ahí para aquellos que ya han delimitado o clasificado y el informe deberá emitirse en el plazo de 18 meses, igual que antes, y en el caso de que no se emita, el silencio es positivo. Es más, ¿cabría la posibilidad de que el Ministerio no se pronunciara? Es posible. ¿Puede tener un sustrato fáctico? Sí, una avalancha de peticiones. Una avalancha de peticiones porque además es evidente que se va a producir. Esto puede tener una intencionalidad también, es decir, puede que a pesar de esa avalancha al Ministerio en determinados casos, en determinados supuestos, en determinadas circunstancias, le venga bien, le interese no contestar para que ese silencio sea positivo. Es factible, puede ser también. Por tanto, tenemos ahí una serie de temas. Y el apartado cuarto, no obstante, en los núcleos y áreas a los que se refiere la presente disposición no se podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25. Ahora lo veremos, pero fundamentalmente tiene un componente de construcciones de residencia y habitación. De construcción de residencia y habitación. Debo decirles que esto se introdujo en los 2 o 3 últimos días de la tramitación parlamentaria en el Senado. Toda la discusión que se había mantenido en la tramitación parlamentaria de la ley en este aspecto concreto, incluso todas las iniciativas parlamentarias que se habían planteado, pivotaban sobre 2 elementos fundamentales. El Ministerio, que lo que quería de alguna manera era regularizar y cambiar el régimen jurídico de la servidumbre de protección, regularizar las construcciones ilegales. Tenemos una sentencia del Constitucional, que yo voy a citar ahora después, de marzo de este mismo año. Y, por otra parte, es verdad que se propiciaba en toda esa reforma
Incluso esto lo he podido comentar con el portavoz parlamentario adjunto del grupo que sustenta al Gobierno, del Grupo Popular, porque es de Almería y me lo encuentro normalmente en el aeropuerto, Rafael Hernando, y lo hemos podido comentar en más de una ocasión. Y todas las iniciativas parlamentarias que derivaban de los grupos de la oposición al Gobierno, que planteaban si efectivamente esto era de alguna manera el famoso ladrillazo, suponía de alguna manera poner en venta urbanísticamente toda la zona de costa, etcétera, con lo cual había una dicotomía, una divergencia extraordinariamente relevante. Y al final, en los 2 o 3 últimos días, cuando les digo 2 o 3 últimos días, es porque iba siguiendo, para la preparación de ese libro, la tramitación parlamentaria de la ley, la secuencia, con una aproximación muy cercana. Se introduce esta modificación para evitar que esas críticas que tenían algún sentido de decir, oiga, que volvemos a construir otra vez a muy pocos metros de la playa, se pudieran paralizar. Ahora vamos a ver entonces cómo queda el régimen jurídico, qué situación es la que tenemos tras la aprobación de la ley el día 30 de mayo, si no recuerdo mal. Lo que yo les planteo ahora aquí es que si la Administración no ha llevado a cabo esa revisión, ahora con el cambio legislativo va a suceder todo lo contrario, y ello en un contexto donde la excepción que supone el régimen transitorio en el marco general de la ley debe ser interpretado, bajo mi punto de vista, con un criterio restrictivo. La modificación legislativa lleva a determinar la aplicación de la disposición transitoria a núcleos o áreas que a la entrada en vigor de la ley no fuesen suelo urbano, pero que cumplieran algunos de los requisitos que hemos ido viendo: acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas, energía eléctrica, el grado de consolidación. Pregunto ahí, ¿es suficiente con delimitar por el texto de la ley, pero es contrastable este requisito en los municipios sin planeamiento? ¿Cómo lo demuestro yo? ¿Cómo lo verifica el Ministerio? Ayer hablábamos de la lejanía, incluso planteaba el ponente de ayer por la mañana que era conveniente, y bueno, quizá no sea mala idea tener la parte del Ministerio que lleva el tema de las costas en una ciudad marítima. Bueno, efectivamente hay una cierta lejanía, entre comillas, entre el propio Ministerio, lejanía física, pero es contrastable. ¿Es excesivamente laxo? ¿Cómo se va a acreditar? ¿Qué tipo de requisitos? ¿Qué tipo de informe? ¿Valdrán los de empresas privadas? ¿Será necesario que lo certifique un secretario de ayuntamiento? ¿Tendrán que estar avalados por un notario? ¿Cómo lo vamos a organizar esto? Ayer hablamos de las asistencias técnicas y de la virtualidad que tienen las asistencias técnicas respecto de los funcionarios. Es más, se habló un poco del tema del apeo, además con un argumento muy interesante sobre el amojonamiento, que tampoco comparto en este caso la solución que proponía el profesor Villar ayer, porque el amojonamiento no es ni más ni menos que la constatación formal a través de un hito, de una referencia previamente determinada, y me da muy poco juego desde el punto de vista jurídico para que reconsideren mi posición, pero en fin, ya saben ustedes que varios juristas, muchos criterios. Y lo único cierto es que la entrada en vigor de la Ley de Costas determina las normas aplicables, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que remitirse al año 88. ¿Cómo ha ido esto respecto al régimen jurídico del suelo que teníamos operativo en el momento de la entrada en vigor? Pido disculpas a los alumnos quizá, porque vean ustedes que esto tiene una doble complejidad. A todos en general, pero quizá los que son profesionales se pueden mover con más soltura. Pero a los alumnos les estamos introduciendo 2 referencias. El régimen jurídico de las transitorias de la Ley de Costas, que es muy enrevesado, pero además en este caso relacionado con términos urbanísticos de planeamiento, de servicios o requisitos que tiene que tener ese planeamiento, o en el caso de que se carezca de planeamiento, y esto lo hace algo más complejo, algo más difícil. Por tanto, les pido disculpas. Pregunten lo que consideren necesario, yo voy a intentar trasladarlo con el lenguaje lo más coloquial posible, pero es que ciertamente es una materia un poco compleja en su redacción y un poco compleja también para entender las consecuencias que se derivan de la misma. ¿Cuál es el régimen jurídico del suelo, de los suelos urbanos, en el momento en el que entra en vigor la Ley de Costas? Bueno, miren ustedes, el texto refundido del año 76 establecía que constituyen suelo urbano, fíjense, los terrenos a los que el plan incluye en esa clase por contar con los servicios que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas en al menos 2/3 partes, lo mismo que ha planteado la norma ahora en los municipios con planeamiento. Está copiado. O los que en ejecución del plan lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a los que se refiere el párrafo anterior. Por tanto, esta reforma del año 2013 lo que hace es remitirse para la aplicación de la disposición transitoria de la ley del año 88 a las normas de suelo, al texto refundido, salud, aplicable en el régimen jurídico vigente cuando entra en vigor esa ley de costas del año 88.
La modificación legislativa aprobada lleva a determinar la aplicación de esta transitoria a núcleos o áreas que evidentemente, perdón, esta es la siguiente, y respecto de los municipios que carecieren de plan general, el artículo 81 clasifica el territorio en suelo urbano y suelo no urbanizable. En el apartado segundo dice, en aquellos que carecen de plan general, la segunda posibilidad que establece esta disposición transitoria primera de la Ley del 2013 para aplicar la disposición transitoria tercera punto 3 de la Ley del año 88. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con todos los servicios, es decir, acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas en al menos la mitad de la superficie, se incluyan en un proyecto de delimitación de suelo urbano. Después diré algo sobre los proyectos de delimitación de suelo urbano, que además una de las transitorias de la LOUA, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, contempla de modo específico para ver un poco en qué situación quedaba. El Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley del Suelo establece en el artículo 21 unos requisitos que son también, en este caso, muy similares. Por tanto, verifiquen ustedes que la ley actual, la Ley del 2013, lo que está haciendo es integrar, acomodar aquellos requisitos del régimen jurídico del suelo que eran los vigentes con respecto al grupo normativo regulador que determinaba esta materia con la ley del año 1988. Ahí los tienen los servicios específicos con las mismas características. En aquellos que carecen de algunos de los servicios que haya edificación en al menos 2/3 partes y el plan deberá señalar las operaciones de reforma interior o acciones concretas de urbanización para conseguir esos niveles. Tienen ustedes aquí otra referencia, este decreto del año 81, donde vienen a tener unas referencias también muy parecidas, muy similares con los servicios, con el grado de consolidación en aquellos municipios que tienen planeamiento, en aquellos municipios que no tienen planeamiento. En términos similares, el texto refundido del 92, la Ley del Suelo del año 98, la Ley 8/2007 y el texto refundido del año 2008, etcétera. Por tanto, fíjense que nos encontramos con unas referencias legales que son específicas y que han sido incorporadas en su totalidad. Por tanto, ¿qué era suelo urbano en municipios con planeamiento? ¿Qué podía ser suelo urbano en municipios sin planeamiento? ¿Qué servicios y qué grado de consolidación? En todas las disposiciones reseñadas, les pongo ahí, se pone de manifiesto, y así ha sido interpretado por la jurisprudencia, que en la clasificación de un suelo como urbano, la Administración no ejecuta una potestad discrecional, sino reglada, pues ha de definirlo en función de la realidad de los hechos, de manera que, en base a la situación fáctica que ofrece la realidad en el momento de planificar, debe asignar el carácter de urbano a todos aquellos terrenos en el que concurran las circunstancias determinadas. Tienen ustedes ahí, no he puesto muchas sentencias, pero sí he puesto algunas sentencias muy relevantes en esta materia, porque si alguno de ustedes trabaja en ayuntamientos o trabaja en esta materia donde van a tener que informar o que hacer la petición oportuna, van a tener algunas referencias fundamentales para poder de alguna manera motivar la petición que ustedes hacen en los términos que la planteen. Por eso me parecía en un seminario de estas características y que tiene, por tanto, un nivel de especialización superior a una clase ordinaria donde se explica el tema del dominio público marítimo terrestre, incluir. La determinación del suelo consolidado va a requerir que el suelo computable en estas parcelas, a efectos de consolidación por la edificación, sea la superficie de suelo que precisa cada una de las edificaciones existentes y no la totalidad de la parcela en la que se encuentra la edificación. Ojo con este dato también para aquellos que trabajan en administraciones municipales, en función, por tanto, de la calificación urbanística prevista por el plan. Por ello, pongo ahí, se trata de considerar la superficie neta de las parcelas, ¿de acuerdo? Ojo con el cómputo de la consolidación. A esta ordenación es a la que se remite el artículo 21b del Reglamento de Planeamiento, cuando señala que para que puedan clasificarse como suelos urbanos que no cuenten con los requisitos específicos es preciso que la edificación ocupe al menos 2/3 partes de la misma. Es decir, el dibujo y el señalamiento concreto de esos espacios aptos para la edificación corresponde al plan, el cual no puede verse sustituido por las opiniones de los interesados. ¿Por qué? Porque el plan tiene el límite de no poder dibujar áreas que no estén consolidadas por la edificación en los términos que se plantean, y eso es lo que tendremos que cumplir para aplicar esta disposición transitoria. La ordenación prevista por el Plan General para aplicar este artículo determina que no se considera adecuado computar edificaciones fuera de ordenación. Este es otro dato que ustedes van a tener que tener en cuenta. Ojo, porque nos vamos a jugar el informe del Ministerio en base a los argumentos, a los informes, a los datos, y
o tengo todos los servicios y el grado de consolidación, o me faltan algunos de los servicios y voy a la consolidación, con lo cual consolidación siempre voy a tener que demostrar, pero para el cómputo de la consolidación tengo que tener en cuenta estas referencias que yo les estoy trasladando, ¿de acuerdo? En este caso, porque el Grupo Normativo Regulador exige que la edificación existente sea conforme con la ordenación del plan. Todo aquello que esté fuera de ordenación no podría computar para cumplir el grado de consolidación al que se está refiriendo la modificación de la Ley de Costas que yo estoy esta mañana explicando aquí. La disposición, no sé si hasta el momento, que tiene cierta complejidad o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a seguir desmenuzando esto porque tiene, desde luego, mucho contenido. Pero me interesa que vayan quedando claros los pilares fundamentales de esta reforma. Esta reforma lo que pretende es que para aplicar lo que tiene que ver con la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley de Costas, que en definitiva era permitir servidumbres de protección de 20 metros en suelos que tuvieran la calificación como urbano, y todo lo que no tuviera esas características, ahora después lo veremos en un resumen, pasaba en términos generales, con las precisiones que haré, a una servidumbre de protección de 100 metros, si ahora con la aplicación de esta disposición y a pesar del apartado 4 que impide construir a 20 metros de la costa, porque dice que todo aquello que viene en el artículo, todas construcciones prohibidas, construcciones no, todos los usos no permitidos por el artículo 25 no son aplicables, fíjense ustedes que colocamos a un suelo de un municipio como suelo urbano, con lo cual, y salvando esa excepción del artículo del apartado 4 de la disposición transitoria, vendría a cumplir los requisitos objetivos muchos años después de la Ley de Costas del año 88, para que, en principio, si no estuviese incluido ese apartado 4, yo pudiera construir a 20 metros del mar. Por tanto, esto tiene un calado extraordinario. Y tiene otro calado que yo voy a explicar aquí. Se planteó, los que más lucharon, porque además se traslada y se ve en el debate parlamentario el contenido de la propuesta final que se adopta, salvo ese apartado 4, que son las argumentaciones que había mantenido básicamente Galicia, distintos interlocutores de Galicia, es decir, tanto el Parlamento como un municipio, como la propia representación de la comunidad autónoma, son los argumentos que habían mantenido para que en los núcleos rurales de Galicia la servidumbre de protección fuera de 20 metros. Por tanto, el debate o la propuesta era en este sentido extraordinariamente amplia. Sí, el compañero. En resumidas cuentas, ¿en qué afecta esto a todas las urbanizaciones que se han quedado a medio hacer? Porque usted dice suelo que está catalogado urbanizable, pero claro, urbanizable porque solo hay 4 calles y 3 farolas y 4 puntos de agua y puntos de luz, pero no, a lo mejor hay una parcela construida. Ese terreno que queda ahora con la nueva ley, urbanizable, no urbanizable, está dentro de la servidumbre de protección de los 100 metros, de los 20 metros, porque esto es una pescadilla que se muere de la cola. Porque claro. Muchos ayuntamientos lo que hicieron fue eso, aparcelaron, y ahora, claro, ya para estar dentro de suelo urbanizable, yo cojo, hago 4 calles, pongo 2 puntos de luz, 2 tomas de agua, en teoría ya estoy cumpliendo la ley. Bueno, se cumplen los requisitos en esas propuestas, en esas zonas que usted me dice que determina la ley. Tenga usted en cuenta que el ayuntamiento tendrá que mandar la propuesta al ministerio. El ayuntamiento tendrá que avalar esa propuesta con los servicios a los que nos estamos refiriendo y con el grado de consolidación que determina, o en el caso que falte alguno de los servicios, con el grado de consolidación. El cómputo de la consolidación es en parcelas netas, tal y como le estoy diciendo, y aquellas construcciones que sean fuera de ordenación no podrán ser computadas en ese grado de consolidación. Cualquiera de los sectores, cualquiera de las zonas que usted me está... También el problema es que a lo mejor esas parcelaciones ya están inscritas en los registros de la propiedad porque se vendieron y son propiedad privada. No, entramos eso posteriormente. Lo que yo le estoy preguntando para que determine en cualquier zona que usted conozca, ¿podría solicitar el ayuntamiento informe favorable del ministerio y podría acreditar que se dan esas condiciones objetivas que acabamos de ver aquí? No sé si le estoy preguntando con suficiente claridad. ¿Tienen los servicios que hemos visto? Sí. Por lo que usted me dice, sí. ¿Tienen el grado de consolidación? Cero. Habrá que computarlo. Estamos viendo cómo se computa. Si tuvieran los servicios y el grado de consolidación, por tanto, el ayuntamiento podría mandar la propuesta y el ministerio podría informar favorablemente. Si le faltaran algunos de los servicios, nos vamos a la otra fórmula, que es el grado de consolidación, porque la primera establece que hay que cumplir, tenga usted en cuenta que hay una conjunción. Los dos. Antes no, en las propuestas que hemos visto de la legislación de esa parte. Grado de consolidación. ¿Cómo computamos el grado de consolidación? Como le estoy diciendo. Por lo que usted me dice en términos generales, pienso, no lo sé, porque está parcelado pero no está construido en su totalidad, y algunas que sí, que no cumplirían el grado de consolidación. Por tanto, la servidumbre de protección, ¿cuál sería? 100 metros.
Pero, fíjense el cambio que se produce. En aquellas zonas, núcleos rurales de Galicia, Canarias, o zonas que tenemos construidas, etcétera, en la costa andaluza o en cualquier costa, donde se dan estos requisitos objetivos y donde esas casas podrían ser, con el paso del tiempo y tras la finalización del efecto 2018 y todo lo posterior, demolidas, pues ahí se quedan perfectamente. Pero hay otro problema adicional que yo me estoy anticipando a lo que les voy a comentar al final. Porque con la propuesta del apartado 4 que se incluye en esta disposición transitoria, lo que se impide es construir. Todo lo que sea residencia o habitación se impide construir. Pero ya lo dejamos como suelo urbano. Y entonces a mí la duda que me queda, porque la ley no lo dice, es, ¿y para este viaje hacían falta alforjas? Es decir, ¿se ha quedado entonces la modificación del Gobierno en nada? Los alumnos quizás se pierden un poco, les pido disculpas, pero es un tema relevante, pero a efectos prácticos. Pero los compañeros que están trabajando, que son técnicos, que son personas cualificadas, que conocen este tema, ¿se ha quedado entonces la reforma en nada? Bajo mi punto de vista hay una lectura. No, porque salvamos todos estos núcleos, los dejamos como urbanos y además eso está construido, porque lo que dice el apartado 4 es que no se podrá construir, no se podrá hacer uso de ninguna de las atribuciones que establece, las prohibiciones que establece el 25, pero lo que ya esté se queda legalizado. Dejo además la configuración de suelo urbano. Bien, ¿no puedo construir? Bien, pero ¿qué grado de benevolencia hay por parte de las administraciones locales cuando se hacen construcciones ilegales? Hago la pregunta de otra manera. ¿Funcionan realmente los servicios de disciplina urbanística? No sé si aquí tenemos gente de ayuntamiento. ¿Cuántas demoliciones ejecutan? Me voy a mi tierra, el Ayuntamiento de Almería. ¿Cuántas demoliciones? Miren que ustedes, los últimos 15 años están a punto de demoler una casa. Es más, la mujer decía, vaya por Dios que finalmente no me voy a morir sin ver, porque además se trata de un tema flagrante. Y tercero, yo dejo este panorama perfectamente pertrechado. Incluyo el apartado 4 que dice que no puedo hacer una de ninguno de los usos. Y si posteriormente, dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 7, por este gobierno o por otro, modifico solo este apartado 4. He hecho todo el trabajo, he dejado todo preparado, todo legalizado, me cargo este apartado 4 y lo que no he podido hacer ahora por la presión social o de otro tipo, lo materializo a continuación. Eso es un futurible, no sabemos qué va a pasar. Lo otro sí. Todos los ayuntamientos van a ir en tromba a solicitar el informe y además el informe favorable. Y ojo, ¿y cómo van a ir muchas certificaciones y muchos de esos informes? Que firmarán secretarios, que firmarán tal, pero con unas presiones extraordinarias. ¿Cómo vamos a verificar? Lo he dicho antes de un modo muy suave, cuáles eran las condiciones del año 88. Hace más de 25 años. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo lo informamos? Y sobre todo, ¿quién va a comprobar que eso es así? Ustedes que trabajan y que están en la realidad, díganme. Luego esa es un poco la situación. De hecho, la reforma estaba planteada, lo he dicho antes y lo repito ahora, sin este apartado 4. La reforma estaba planteada no solo para legalizar lo que había, sino para posibilitar construcciones en servidumbres de protección que no eran las de los 100 metros. Ahí queda un elemento por el que ustedes no me han preguntado. ¿Cómo van a jugar las comunidades autónomas? Ahora sí. La propuesta de Andalucía es el plan del corredor del litoral. Ojo, plan del corredor del litoral que llega ya tarde para muchas zonas de la costa andaluza. ¿Esto se podía haber hecho hace 5, hace 10, hace 15 años? Sí. Ahí va a haber una respuesta de las distintas comunidades autónomas. Otro supuesto que les expongo. ¿Qué va a suceder en aquellas propuestas que ya hay sentencias judiciales firmes? Lo normal es que los ayuntamientos no intenten obtener aquello que ya fue denegado judicialmente. Pero si ustedes me preguntan, esos mismos ayuntamientos van a volver a elevar esa propuesta. En un porcentaje altísimo. Y en el peor de los casos que vuelvan a determinar los tribunales, porque lo que me están abriendo es una nueva puerta. Miren, y les hablo de una apreciación personal, había algunos detalles de la reforma global de la Ley de Costas que me preocupaban. El tema de los deslindes salió ayer,
que yo abordo también en este libro, porque yo hago varias partes y me encargo de los deslindes y de la servidumbre de protección y una parte general sobre ordenación del territorio, urbanismo y litoral, para enmarcar un poco todas las propuestas posteriores. Si ustedes me hicieran la pregunta, me la pregunto yo, pero si ustedes me hicieran, la Ley de Costas del año 88, ¿es una buena ley? Es una buena ley. Es una buena ley que difería, hay muchas apreciaciones, en los propios debates parlamentarios, el propio ministro, señor Arias Cañete, planteaba algunos problemas que no habían sido resueltos y efectivamente teníamos problemas. Por el efecto 2018, porque había propietarios que no tenían sentencia judicial reconocida y se veían en una posición distinta. Teníamos el problema en la costa que planteaba el informe Auken con ciudadanos comunitarios, pero informe Auken que tampoco tenía operatividad práctica en las decisiones internas del Estado o en el planeamiento municipal, etcétera. Por tanto, tenemos muchas situaciones. ¿Que había cosas que arreglar? Perfecto, pero si hacemos el planteamiento general, la España que venía, la ley del año 88, que además ha sido corroborada en las sentencias judiciales en un porcentaje superior al 94 o 95%. Eso es un aval. Por tanto, es una buena ley de costas. ¿Que había problemas que solucionar? Sí. ¿Que había incluso situaciones que atentaban un poco puntualmente contra el sentido común? Sí. Yo aquí, en una de las diapositivas posteriores, y me salto un poco, quería traerles un poco las diapositivas para que ustedes fueran visualizando en un tema tan complejo como este cuál era el contenido de cada una de las disposiciones. Porque el que yo le resuma el contenido, fíjense ustedes que estamos hablando de la aplicación en una transitoria, de las normas de aplicación de otra transitoria en un apartado específico. Entonces se pierde y la única manera de que ustedes se perdieran menos, de alguna manera, era que pudieran ir visualizando algunas de esas cuestiones para ir detallando cuáles son los requisitos. Pero lo cierto es que, teniendo problemas puntuales como teníamos, evidentemente, y como tenemos, en muchos casos, esta reforma de la Ley de Costas plantea, no resuelve muchos de esos problemas, los agrava y plantea problemas nuevos. Ahora vamos a tener una avalancha de pleitos, en unos juzgados colapsados y condensados. Tanto el que tenga razón como el que no la tenga. Todo el mundo va a utilizar esta propuesta, porque, ojo, y no soy yo muy ecologista, pero los ayuntamientos y los alcaldes lo que quieren es recaudar y tener cuantas más construcciones y población, lo que usted me planteaba al principio, mejor. Incluso, no me podría pronunciar, esto lo debería decir un experto en otra materia, un sociólogo, a lo mejor hay una parte de la población que también cree que esto es una propuesta. Pero cuando a la gente se le explican las cosas y se dice que, como yo le comentaba a usted al principio, que retranquear un poco no impide tener el mismo desarrollo, pero respetando un poco ese entorno, con unas características, eso desde luego tiene una lógica aplastante. El tema del Hotel El Algarrobico, que yo he sacado aquí con una presentación inicial, que por cierto no se ve afectado por esta transitoria, a pesar de lo que ha salido en algunos de los medios de comunicación, porque tiene una situación distinta, es una sentencia de 21 pleitos que hay planteados con el Hotel Algarrobico. Solo han salido 3 hasta el momento. Hotel Algarrobico, que si no es porque los de Greenpeace se van con unas lanchas, ponen allí unas tal y lo sacan en el telediario de mediodía, estaría ya abierto. Pero así. La sentencia del Supremo lo que ha dicho es, oiga, esto es ilegal. Pero es que la empresa no sabía, la empresa lo sabía perfectamente y lo sabía el ayuntamiento. ¿Esto qué les estoy trasladando? Pues que va a haber una avalancha de nuevos litigios y que con la EPA que tenemos ahora, con un desempleo superior a 6 millones de personas, donde hay que sacar puestos de trabajo y dinero como sea y de donde sea, los ayuntamientos se van a lanzar a forzar, en la medida en que puedan, en primer lugar la consecución, no ya la legalización de lo que esté, sino la consecución del reconocimiento de zona urbana, y después ya iremos haciendo. Es una puerta que se debía haber abierto, es un acierto, por tanto, la inclusión de esta disposición transitoria para aplicar la disposición transitoria 3.3 del apartado tercero de la Ley de Costas. Bajo mi punto de vista no es una buena idea. No es una buena idea. Y de hecho, y lo dije al principio de mi intervención, si hay un aspecto, un apartado, o entre los 2 o 3 aspectos o apartados que hayan tenido más contestación social, está precisamente esta materia. ¿Alguna pregunta más? Vamos a seguir exponiendo algunas determinaciones sobre el régimen jurídico. Compañero, quería hacer alguna pregunta más, pero usted me planteaba, y yo ya le avanzo buena parte, usted y al resto del auditorio, buena parte de las conclusiones, porque al final lo que tenemos... Esto ha generado además un debate extraordinario, y si ustedes me preguntan, les voy a hacer otra consideración.
Del estudio de los debates parlamentarios se podría plantear que el principal partido de la oposición al Gobierno, en este caso el PSOE, tenía una posición divergente al Gobierno. Pues no es verdad. En el inicio de la tramitación parlamentaria sí plantean un posicionamiento contrario, pero luego, posteriormente, el señor Ábalos Meco, al que no tengo el gusto de reconocer, plantea una propuesta que casi el partido que sustenta al Gobierno adopta, que es muy parecida para salvar el tema de Galicia y de Canarias, llegando casi a esta misma conclusión. Luego, no hay una gran... Esto se constata con la lectura del debate parlamentario, no hay una gran divergencia, no había un posicionamiento, era muy parecido. La ley de costas, Menéndez Rexach fue el padre de la ley de costas del año 88 y estuvo aquí el primer día, yo pude saludarlo, planteaba una respuesta ante una situación de las costas que evidentemente era la que he reflejado al inicio de mi intervención. Pero ahora, en la ejecución efectiva de la aplicación de esta disposición, no había divergencia entre los dos principales partidos que gobiernan España, ¿eh? El efecto práctico, vamos a solucionar lo que tenemos. Yo no sé si han calibrado suficientemente los dos las consecuencias que esto puede tener, porque evidentemente es una carga de profundidad en los términos que yo les he planteado, pero no había divergencia entre uno y entre otro. Luego, a veces también se publicitan los medios de comunicación titulares que, cuando uno lee el debate parlamentario y verifica cómo se han posicionado, dice, oiga, pero si usted tiene aquí la propuesta, yo la tengo recogida, y me está usted planteando lo mismo que han hecho. Con lo cual hay que ser un poco prudente en estas cuestiones. Sí. Un segundo. Está claro que bueno, la situación de servicio o de consolidación hay que estar a la que hubiera en el año 88. Yo entiendo que esa situación la tendrá que demostrar quien inste Lógicamente. la aplicación de esto. Lógicamente. El problema es de prueba y el problema es de quien lo inste. Alguna forma hay fotografías aéreas, no, a lo mejor no del 88, pero sí muy próximas. Yo entiendo que si hay formas, sin tener que inventárselas, en los que son reales, claro, son para inventárselos, no. Entonces, pero el problema de prueba es para quien lo inste. Lógicamente, pero fíjese, yo voy más lejos que usted. El problema de pruebas para quien lo insta, por supuesto, y se van a utilizar todos los medios a su alcance. Tenemos vuelos, tenemos referencias, tenemos servicios, se van a falsificar, ya les avanzo yo, documentos, informes o referencias que hagan caso, pero el problema está también en quien recibe ese informe y tiene que resolver. ¿Me explico? Yo puedo aplicar una manga ancha extraordinaria. Bueno, claro, sí, es decir, ¿qué hago con los míos? Pero además cualquier gobierno, no me refiero solo a este, el que estuviera. ¿Qué hago con los míos? ¿Los dejo fuera? Y el alcalde pum, y el alcalde pum, y el alcalde pum, y el alcalde pum, y el diputado tal, y el senador. Esto es una barbaridad lo que estamos diciendo aquí porque somos juristas. Yo les acabo de reflejar a ustedes que además el urbanismo tiene unos referentes legales y técnicos para determinar qué es urbano, qué no es urbano, cuándo están los servicios implantados, cuántos no están los servicios. Fíjense ustedes que hay una jurisprudencia... Espere un momento. Hay una jurisprudencia muy interesante. Es que no quiero dar tampoco abrumarles excesivamente con datos, que es la urbanización por aproximación. Es decir, esto de ir avanzando en la urbanización 100 metros a 100 metros. Como esto ya tengo el acceso, tengo los servicios tal, pues esto que no lo tiene, pero que está próximo a, ¿verdad?, encadenamos y voy extendiendo. Bueno, lo cierto es que cuando los temas llegan a los tribunales hay que verificarlos con la objetividad oportuna para determinar si esos servicios, esa consolidación están o no están. Pero mi pregunta es la siguiente, esto desde el punto de vista jurídico. ¿Quién va a instar la revisión de las determinaciones administrativas que avalen la situación que sea? ¿Quién? ¿Y hay capacidad para hacerlo? Hombre, si hay algún núcleo, algún municipio muy significativo, pues posiblemente alguna organización ecologista o social, acción popular, pero ¿ustedes creen que eso va a ser lo habitual? ¿Eso va a ser la generalidad? No. Con lo cual, ¿qué va a suceder? El que solicita, y ahora le cedo la palabra al compañero, va a avalar su petición con todos los informes. Perfecto. Aun sabiendo que no cumple o forzando la norma o intentando determinar que sí cumple. ¿El Ministerio va a ser muy cicatero a la hora de conceder, en base además a un título medioambiental, básicamente a la protección de la igualdad? Pues me temo que no. ¿Y quién va a recurrir a aquello que presuntamente no se corresponda tras todo ese proceso, tras todo ese procedimiento? ¿Quién va a dictar judicialmente la revisión de esa resolución? Casi nadie.
Luego, ¿se materializa la operación intelectual prevista? Yo les he dicho que la reforma de la Ley de Costas empieza mucho tiempo antes, pero además no solo que se lo he dicho, les he mostrado las diapositivas con las distintas leyes y con los distintos apartados, artículos de esas leyes. Por tanto, es una afirmación que yo constato fundamentalmente. He ido comprobando exactamente desde cuándo. Desde el año 2002 se le pone la prueba, con las referencias que tienen ustedes ahí. Esa es un poco la situación. No se materializa totalmente, porque al final ese grado de presión con ese apartado 4 se queda descafeinado, se desnaturaliza, pero ojo, damos un salto en la pretensión extraordinariamente relevante. Porque a mí esta pregunta me la han hecho en varios lugares. Miren ustedes, desde que se estaba tramitando la Ley de Costas, yo lo ha dicho la profesora Zambonino, he trabajado muchos temas distintos, quizá por la formación que me dio mi maestro, que es ya está jubilado, un magistrado del Tribunal Supremo, el profesor González Navarro, y entonces me dijo, no, te voy a meter en muchos temas, muchas líneas de investigación distintas que cuesta mucho trabajo hacerse con ellas, pero de alguna manera te vas a aquilatar mucho más como jurista. Pero esta es una de las que emprendo hace ya muchos años y además con libros publicados en el extranjero también sobre esta materia. Desde que se pone en marcha la reforma de la Ley de Costas parezco uno de esos, un turronero decimos un señor de estos que va con el puesto de feria en feria, de fiesta en fiesta, tal, ¿no? Pues ahí vamos explicando la Ley de Costas porque esto genera un debate y un interés extraordinario. Y estas conclusiones que yo les estoy trasladando son preguntas que a mí me han ido formalizando en diversos foros, normalmente técnicos, normalmente con secretarios de ayuntamiento, con técnicos de las comunidades autónomas, con profesionales de las jefaturas provinciales de costas, etcétera, porque claro, cuando uno ve ese apartado 4 al que yo me he referido antes, dice, bueno, ¿y ahora esto no sirve para nada? Bueno, la situación es la que estamos planteando, pero desde luego ahí hay muchas referencias. Y en el libro que sacamos he sistematizado, además, sobre todo de cara a los técnicos. Ya saben ustedes la diferencia que hay entre estudiantes y estudiosos. Estudiantes, como tenemos aquí muchos, son aquellos que luchan para aprobar, para sacar una asignatura, para obtener unos créditos o un diploma. Estudioso es aquel que hace del estudio su medio de vida. Y estudiosos son los profesionales que trabajan en esta materia, porque continuamente todos tenemos que ir avanzando sobre las nuevas implicaciones de las modificaciones jurídicas. Pero lo cierto es que nos encontramos con una situación un poco kafkiana. Ya les he dicho, para este viaje no hacía falta alforjas si lo que se pretendía era la esencia de ese apartado 4 que se incluye al final, en los 2 últimos días de tramitación en el Senado, pero esto se viene planteando en los debates parlamentarios desde octubre y son densísimos. El señor, y ahora le cedo la palabra. Usted empezó su exposición dando unas estadísticas sobre los casos de corrupción, ¿no? Hablando sobre el urbanismo en general y el litoral, sí. La mayoría de la corrupción política y económica ha girado en torno al urbanismo. Del urbanismo. Está claro. Y esta disposición que usted está diciendo es lo que va a hacer una sofisticación de la corrupción, ¿no? Porque bueno, hay una parte, si usted me permite, hay una parte que tiene también, es decir, vamos a legalizar cuestiones, vamos a legalizar construcciones que atentaría también contra el sentido común. Quiero decir, hay una parte también positiva que intenta solucionar. En aras del bien general y del bien común, pues se abre una ventana que a la situación a la que hemos llegado. Pero también hay que ser un poco consciente y coherente de que los medios de vida y la forma de vida no es la de los envidiosos, ni por supuesto tampoco va a ser la del 2022. Pero fíjese. Hay que tener un poco también de visión de futuro. Pero fíjese. Y vamos, está muy bien de querer conservar el litoral, pero también hay que saber aprovechar el litoral y dependiendo de los usos que se le pueda dar. Pero es perfectamente conciliable. Le digo dos cosas. Mire, esta propuesta sería buena si, solucionando aquellos casos de construcciones, etcétera, que estaban en una situación ilegal y acomodando a zonas urbanas, porque además muchos de estos sí cumplían los requisitos. Ahora veremos, hay alguna jurisprudencia, no me va a dar tiempo porque son muchas diapositivas, pero bueno. Y una correcta interpretación y conciencia social colectiva, en primer lugar la de los ayuntamientos, harían que esta disposición no tendría por qué ser una ventana abierta. Podría acomodar los casos que realmente cumplan esas condiciones objetivas. Esto sería lo normal, por eso hablamos de juristas. Lo que hacemos es un futurible, pero a la vista de cuál ha sido el posicionamiento de los ayuntamientos en los últimos 30 años, hay datos de peso para que consideremos que esto va a ser efectivamente una ventana grande. Por tanto, yo daba esos datos para enmarcar, mire, todo lo que gira en torno a estos kilómetros de litoral, a esta zona, a esta cantidad de población tan importante, a este movimiento económico tan importante, hace que tengamos que pensar con sensatez qué soluciones le damos a esta franja. Y si usted me plantea si es conciliable
el desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo necesarios, porque todos los seres humanos tenemos la mala costumbre de comer 2 o 3 veces al día. Si no comiéramos no habría ese problema, pero tenemos esa mala costumbre. Es conciliable, es más rentable económicamente hacerlo bien que hacerlo mal. Hay más puestos de trabajo a favor de hacerlo bien. Que es hacerlo bien, porque cuando fue el boom de la industrialización, las marismas eran zonas que eran insalubres y prácticamente las grandes industrias se ponían al lado de las marismas. Aquí en Cádiz lo tenemos, por ejemplo, la zona industrial. Ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla y decimos que las marismas, con todos sus mosquitos y sus malos olores en bajamar, son imprescindibles para restaurar el hábitat natural, ¿no? Que lo que pensamos ahora a lo mejor puede ser lo opuesto de que volvamos a pensar en el 2020. Bueno, yo quiero pensar que la conciencia, la cultura y la conciencia medioambiental no va a tener, desde el punto de vista genérico de la población, una vuelta atrás. Quiero pensar que todos esos datos científicos nos hacen ir viendo la realidad desde un punto de vista mucho más objetivo, por tanto, con más peso. Otros compañeros, otros ponentes también han estado hablando del posible efecto de los cambios climáticos. Como se está viendo, el nivel del mar va a subir y va a inundar zonas que ahora mismo estarían a lo mejor fuera de lo que es incluso de la servidumbre de protección. Mire, estos muchos ayuntamientos o muchos ya técnicos y gente pues lo tendrán ya más o menos, no solo los ayuntamientos, sobre todo los que, porque esto será una carga económica y generará muchos beneficios o muchas pérdidas. Antes de cederle la palabra al compañero que le había pedido, no he querido meterme porque no era tema de la servidumbre de protección, pero también en la tramitación final de la ley en el Senado, porque solo se apuntaba, hay 2 temas que tienen un desarrollo importante, que es el tema del cambio climático y el tema de la regresión. Y por tanto se incluye, incluso desde el punto de vista del texto de la ley, de la reforma de la ley que finalmente ha sido aprobada, se incluyen referencias más sólidas que las que teníamos al principio. No he querido incidir en esto, aunque también lo abordo. Pero miren ustedes, a mí tengo la sensación de que también se queda corta, porque ya hay determinaciones de la Unión Europea, es decir, directivas de obligado cumplimiento para los Estados miembros, incluido el Estado español. Piensen ustedes una realidad, una referencia. Y sobre todo para los alumnos, de cada 10 decisiones que adoptan los gobiernos nacionales de los distintos estados de la Unión Europea, aproximadamente 7, 6,8 dio el Parlamento Europeo, vienen determinadas por la Unión Europea. Y en el tema de cambio climático y de zonas de regresión, ya la propia Unión Europea establecida, las tengo recogidas en el libro, unas directivas que obligaban al Estado español a modificar, con un periodo todavía transitorio para adaptarlo, la legislación interna en esa materia. Por tanto, a mí me parece que para ser o tener una conciencia medioambiental superior se incluyen estas cuestiones en el nuevo texto de la ley, pero sin una convicción real. Y luego hay otros temas que tienen que ver con el deslinde, con la servidumbre. Se incluyen, por ejemplo, determinar los temporales en los últimos 5 años para ver hasta dónde han llegado. ¿Tenemos en España algún registro de temporales? Es decir, incluyo en la ley una determinación objetiva para la que no existe posibilidad legal de acreditarlo. ¿Esto se hace por desconocimiento o se hace...? Pero se incluye. Ustedes han leído, sobre todo los que son técnicos, los que son personas que trabajan habitualmente en este tema. Por eso yo le digo que desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista de la técnica jurídica y desde el punto de vista de las soluciones que se arbitran, hay muchas calvas, hay muchas cosas que no terminan de cuadrar. Las soluciones técnicas. Ahora me dirán ustedes, bueno, en el reglamento se pueden arreglar. Ya se está preparando el reglamento. Va a tardar más de 6 meses. Las noticias que tengo de Madrid, de la Corte, me dicen que van a tardar más de 6 meses. Saben ustedes que los reglamentos no pueden ir más allá de lo que determina la ley. Que es verdad que hay cosas que se pueden técnicamente ahora, respetando el contenido, bien, sí, en ello están o estarán. Pero, oiga, hay muchas determinaciones que son materialmente imposibles. Por eso yo, aun reconociendo que hay algunos temas que se solucionan, hay algo que se venía arrastrando y que no es objeto de mi ponencia, que es si la equivalencia de esas concesiones, es decir, esa expropiación sin pago, porque es verdad que en España se legisla a coste cero, con el problema que eso tiene, eran o no una contraprestación justa, no voy a entrar en esa polémica, pero en esta reforma específica y en la materia que a mí me tocaba, la servidumbre de protección, yo creo que les he puesto de manifiesto algunas consideraciones que hacen que todos pensemos que técnicamente, en fin, deja que desear. Y la solución o la opción que propicia plantea algunas cuestiones. El compañero que quería preguntar. Simplemente por aclararme yo, este apartado cuarto que se introduce dice que no se podrán utilizar nuevas construcciones en
entiendo que los 20 metros que quedan de servidumbre de protección. No, que no se pueden autorizar ninguno de los usos que prohíbe el artículo 25. Me estoy refiriendo al uso concreto de habitacional, pero bueno, ningún uso... Nuevas construcciones para hoteles o para residencias no sería posible. Pero dentro de esos 20 metros que van a quedar, los otros 80 metros... No. Respetando la servidumbre de protección, es decir, aquí podemos declarar zona urbana, pero no se podrían construir ¿En los 100 metros? en los 100 metros. Ah, no en los 20 metros. No en los 20 metros. Que si se interpreta así, desde luego la incidencia no es mucha. Ojo, por eso he vuelto a explicar cómo deja la ventana abierta y qué sucede con ese apartado 4. Es que yo entendía que esto se refería en el apartado 3 de la disposición. En los 20 metros no se ha podido construir nunca. Si se respetaba el planeamiento... No. En los 20 metros, lo que nos estamos jugando, el interés económico va desde esos 20, el 80, desde los 20 metros hasta los 100. La ley del 88 plantea la servidumbre de 100 que se pueden ampliar con las comunidades autónomas. Miren ustedes, hay un caso de un municipio, hago esto un poco más práctico, sobre todo para los alumnos. Un municipio de la Costa del Sol. La Casa Real Saudí llega a un convenio urbanístico con este municipio y le da al municipio en ese convenio urbanístico 20 millones de euros para recalificar y poder construir un complejo hotelero y viviendas en una zona próxima a la costa. Llega no la modificación de la ley de costa, el plan del corredor del litoral. Y dice que extendemos la superficie. Ahora resulta que la Casa Real Saudí le pide al ayuntamiento la devolución de ese dinero. De esos 20 millones de euros ya le había dado al ayuntamiento 14. Y el ayuntamiento dice que él no ha incumplido el convenio y que son las determinaciones de ordenación del territorio urbanísticas que tiene. Esto es un caso real, no voy a citar el municipio, son de la Junta de Andalucía y que más quisieran ellos que poder ejecutar lo que tenían previsto. Situaciones en ese entorno costero, una barbaridad. Aquí, con la servidumbre de protección, lo que nos estamos jugando, lo que yo le decía al compañero, es si respetamos los 100 metros, construimos a partir de ahí, se legalizan aquellas zonas declarándolas urbanas donde hubiese construcciones, núcleos rurales o de otro tipo. No he llegado a la sentencia de Galicia, pero además hay otro dato ahí. ¿Pueden las comunidades autónomas establecer tipologías de suelo urbano que no se corresponden con el régimen general? ¿Pueden las comunidades autónomas incorporar en sus leyes urbanísticas determinaciones, aun reproduciendo literalmente las determinaciones de las leyes estatales, para hacerlo obligatorio en su comunidad autónoma? La jurisprudencia, la del Constitucional de marzo del 2013, ha dicho que no. Por tanto, tenemos una cantidad de implicaciones y de problemas y de consecuencias de esos problemas extraordinarios. ¿Por qué lo hacemos así? Pues miren, tenemos un problema serio con el urbanismo en este país, pero lo venimos teniendo desde tiempos atrás. Y al final, ¿qué sucede? Pues que si en esos 80 metros no se construye y se respeta la servidumbre de protección a 100 metros, no hay ningún problema. ¿Quién pierde? Los propietarios de esos 80 metros que podrían haber sacado pingües beneficios, pero el interés general, ¿qué determina? Pues oiga, el interés general determina que retranqueemos razonablemente porque nos da igual ir a bañarnos a 20 metros que 80. El señor que tenga su apartamento. Es más, puede incluso... Pero también el interés general puede replantear de que es más beneficioso para el ayuntamiento en concreto de que el paseo marítimo esté a los 6 metros como de la línea de costa y a partir de los 20 metros haya servicio. Y luego cuando... Es que esto es como le he dicho, claro, pero que se muerde la cola. y cuando los... el problema es económico. Y cuando los temporales se llevan la arena, de la playa y resulta que llega la temporada turística y el ayuntamiento no tiene medios económicos para reponer, y esto pasa periódicamente en determinados municipios, y hay que echar mano del erario público y del ministerio para rellenar. Es que esto está pasando en muchas zonas de costa. Y los millones de euros que invertimos en eso, ¿ustedes creen que es una buena operación? Las compañías de seguro ya están subiendo las primas a las edificaciones, a las viviendas que tienen cierta distancia con la línea de mar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen estudios y supongo que dictámenes que prevén que ante los temporales se puede dar caso de que se te inunde la casa. Entonces te queda exento las coberturas. Mire, le daría datos, los tengo recogidos, aparecen en el libro del Consorcio de Compensación de Seguros y de la cantidad que están destinando a estas cuestiones. Le puedo, si usted quiere, tiene interés. Bueno, miren ustedes, por ir avanzando, porque veo ya a la profesora Zambonino por aquí, por supuesto contestar a todas las preguntas que ustedes me planteen, pero miren, hay algunas cuestiones, muy rápidamente, porque la cantidad de información que tengo es
Sí, es muy elevada. Pero bueno, piensen ustedes que sobre todo hay una parte, aquí venían las construcciones, las limitaciones que había con las construcciones y sobre todo las consecuencias que todo esto va a tener. Hay algo que no he podido abordar por falta de tiempo y que me interesa especialmente, que es, había hecho el reglamento algo interesante con la ley del 88, y es que como se modifica la redacción de la transitoria tercera, apartado 3, en varias ocasiones para adaptarlo, las transitorias del reglamento, la 8, la 9, la 9.1, la 9.2, habían resuelto algunos de los problemas que se habían planteado con una presunta, de alguna manera, dificultad en la aplicación de la ley. Por tanto, había un buen trabajo hecho con anterioridad. Este buen trabajo hecho con anterioridad es lo que, de alguna manera, se pone en tela de juicio con la nueva redacción. Va a ser un tema que no a corto plazo, yo aquí tenía también unas sentencias recogidas sobre algunas cuestiones fundamentales de esta materia, y lo que me interesa trasladarles finalmente es una reflexión con la que quizá cierro mi intervención. Miren ustedes, esto no es un punto y final, quedaría una referencia un minuto. El Ministerio, de modo excepcional, por razones de interés público, y el interés público se encuentra también en la materia económica, podría autorizar algunas de estas construcciones prohibidas por el artículo 25. Pero hay que decir, en aras de la verdad, que eso se ha utilizado excepcionalmente, hasta donde yo sé, solo 3 veces en España. Esa autorización excepcional del Ministerio, que por supuesto tendría que ser motivada, con lo cual pienso que esa vía no se va a instar. En segundo lugar, una vez que pase este periodo transitorio, estos 2 años, para poner en marcha todo este proceso y la resolución pertinente del Ministerio, el problema no se termina aquí. Y yo les voy a decir algo que me parece relevante. Miren ustedes, eso que llamamos pensar dialéctico es la obligación de seguir pensando. Porque apenas se ha resuelto un problema que es tanto como alcanzar la tierra firme después de haberse sentido náufrago en un mar de dudas, ya se nos está planteando otro, que nace de ese mismo suelo, la solución hallada que creíamos firme. Que por eso me parece también que el pensar dialéctico es un sistema lineal como tal irreversible en el que cada idea se apoya en la precedente y sirve a su vez de fundamento a la siguiente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haber intervenido. He visto que el debate era interesante. Lamento tener que ejercer en funciones de directora y cortar la cosa, pero lo hago por respeto a todos. En ese respeto entran pues como 15 minutos de descanso. 15 minutos